Hola, yo soy José Juan Solís y esta es mi presentación acerca del generador eólico, su funcionamiento y su modelación para la materia de análisis de sistemas electromagnéticos en sistemas ingenieriles. Y bueno, el objetivo de este trabajo es analizar el funcionamiento de un motor o generador eléctrico desde una perspectiva del electromagnetismo, mediante el diseño y construcción de un prototipo funcional que nos permita comprender de forma práctica los principios físicos involucrados en el funcionamiento del motor. Y bueno, un poquito de historia. En 1821, Faraday construyó el primer motor eléctrico rudimentario. Después, en 1834, Jacobi crea un motor que ya genera trabajo. A finales del siglo XIX llega la guerra de las corrientes entre Edison y Tesla. Bueno, y esto consistía en que Tesla promovía la corriente alterna y Edison se enfocó más en trabajar con la corriente directa. Y de esto surgen dos tipos de motores, de corriente alterna y de corriente directa. Los motores de corriente alterna son usados principalmente en la industria, ya que son muy eficientes y duraderos, mientras que los motores de corriente directa son usados donde se necesita precisión, ya sea en elementos de robótica o cosas similares. Y bueno, hay también motores universales que funcionan con corriente alterna o directa, que son comunes en los electrodomésticos de casa. Los generadores son básicamente lo mismo, pero en vez de generar movimiento, generan energía a través de movimiento mecánico. Y bueno, entremos más en las diferencias entre el motor y el generador. Ambos dispositivos usan los mismos componentes, como el rotor, estator, las bobinas y los imanes, pero su funcionamiento es opuesto, ya que el motor convierte energía eléctrica en energía mecánica. Por ejemplo, en nuestro caso, al aplicar voltaje en las bobinas, se genera un campo magnético que interactúa con los imanes y hace girar el rotor. En el caso de los generadores, estos convierten energía mecánica en energía eléctrica, es decir, producen voltaje. Esto, pues, es la manera inversa al mover el rotor con las bobinas, estas interactúan con el campo magnético y esto genera un voltaje. Analicemos ahora los principios físicos involucrados en el funcionamiento de un motor eléctrico. Primero que nada está la fuerza magnética, la ley de Lorentz. Y bueno, en nuestro motor, cuando una corriente eléctrica pasa por las bobinas de cobre que están dentro de un campo magnético, se produce una fuerza magnética sobre cada tramo de la espira. Esto lo explica bien la ley de Lorentz, que dice que una corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza perpendicular a ambos lados. Y bueno, esta es la fórmula que usamos, aquí está explicada, donde I es la corriente que circula en las bobinas, B es el campo magnético y el ds es un diferencial de longitud del área bueno, de la longitud que experimenta esta fuerza, ¿no? Y el ángulo es el ángulo entre el campo y la longitud. El torque es algo muy importante, ya que la fuerza magnética, pues de un lado de la espira se genera hacia abajo y del otro se genera hacia arriba. Esto normalmente se cancelaría, pero en este caso, esto genera un torque, ya que giran sobre un eje. Y bueno, para poder calcular este torque, se multiplica la fuerza por la distancia, pero en este caso también se aumenta el número de espiras que tengamos y es muy importante considerar también el ángulo en el que está con respecto al campo magnético. Crear un campo magnético y para esto usamos imanes de neodymio que son muy potentes y permiten un buen flujo. Y la ley de Biot-Savart explica cómo se crea el campo magnético alrededor de cada alambre, lo que luego interactúa con los imanes para producir el torque o inducir corriente. Y por último, llegando a este punto, la inducción electromagnética o la ley de Faraday, ya que cuando usamos este dispositivo como un generador eléctrico, el rotor gira y el campo magnético es cambiante a través de las bobinas, lo que genera una fuerza electromotriz inducida o también conocido como voltaje. Y bueno, la ley de Faraday nos dice que el voltaje es el número de vueltas de las bobinas por la diferencia de campo magnético con respecto al tiempo. Y este signo negativo es representante de la ley de Lenz, que nos complementa la ley de Faraday diciendo que la corriente generada es contraria al cambio del campo magnético, es decir, trata de contrarrestar este cambio de campo magnético. Y bueno, expandiendo esta ecuación con la ley de flujo magnético y derivándola, nos queda que el campo magnético es igual al número de vueltas, perdón, el voltaje generado es igual al número de vueltas de la bobina por el campo magnético, por el área de las bobinas y por la velocidad angular. Y bueno, esto nos da también una función senoidal que nos explica el voltaje con respecto al tiempo. Bueno, llegamos a las partes de un motor o generador. Como lo dije previamente, comparten las mismas partes. Primero que nada, tenemos dos partes principales, el rotor, que es toda la parte que va a girar, y el estator, que sería la parte que se queda sólida o estática. En el rotor está conformado por el conmutador, las bobinas, el eje, los rodamientos, y el estator pues tiene los imanes generalmente y pues la base, ¿no?
Bueno, el conmutador es una pieza muy importante ya que es la que permite cambiar la dirección de la corriente en las bobinas, ya que, o sea, al estar los imanes en el estator, de esta manera, las bobinas van girando y pues no se pueden quedar conectadas todo el tiempo. Entonces el conmutador lo que hace es que va cambiando esta área de contacto, esta área de conducción de corriente, y entonces las bobinas van, se les permite cambiar de polaridad. Y bueno, en este caso, como también lo vamos a usar como un generador, es importante la turbina. En este caso usamos una turbina tipo Liam F1, ya que es de las más eficientes y muy ligera también. Y pues los materiales que usamos, decidimos hacer las bases y bueno, básicamente imprimimos casi todas las piezas del motor con PLA, ya que pues esto nos permitió crear un diseño a la medida y con materiales ligeros y resistentes. Luego, los imanes que usamos fueron imanes de neodimio, ya que estos generan un campo magnético muy fuerte. Y pues bueno, para hacer el conmutador y las bobinas utilizamos cobre, ya que es un material con muy baja resistencia a la corriente eléctrica. Y pues siempre queremos esto cuando está circulando corriente, ¿no? Y bueno, por último, los rodamientos también son muy importantes para permitir un giro con muy poca fricción en el motor. Y bueno, nosotros creamos esta propuesta de diseño con el software SolidWorks, donde pues básicamente tenemos, en el rotor tenemos 6 bobinas conectadas en pares, cada par en serie. Entonces la de arriba y la de abajo están conectadas en serie para que éstas creen un campo magnético en conjunto que se oponga al de los imanes de fuera. Como lo podemos ver ya aquí en el diseño construido, pues está muy bonito, la verdad. Y bueno, también tenemos la hélice que nos va a ayudar a generar la energía. Ahora veamos el motor en funcionamiento. Aquí se le introduce corriente al conmutador y como ya lo explicamos, esto va cambiando la dirección de la corriente en las bobinas, lo que genera la oposición al campo magnético de los imanes. Y ahora analicemos el funcionamiento como generador. Aquí se le sopla aire hacia la turbina y esto hace que gire. Y pues tenemos el multímetro para ver cuánto voltaje genera. Bueno, se pudo ver que estaba girando muy bien y que tuvo un promedio constante entre 90 y 109 milivolts. Analicemos los resultados de este experimento. Un paso importante era calcular el campo magnético de nuestros imanes. Para esto utilizamos el software de Vernier Graphical Analysis y un sensor de campo magnético para medir el campo de nuestros imanes y obtuvimos que estaba alrededor de los 9,59 militeslas. Luego fue importante calcular las revoluciones por minuto de nuestro motor. Esto lo hicimos con el video y con un software llamado Tracker para analizar el movimiento de cada vuelta del motor. Y pues aquí obtuvimos las oscilaciones de 2 segundos y estas se multiplicaron pues por 30 para calcular cuántas oscilaciones hizo en un minuto. Y tenemos alrededor de 825 revoluciones por minuto, ¿no? Utilizando estos valores y las fórmulas de los principios físicos, creamos una simulación en MATLAB para poder analizar las gráficas del voltaje que generamos, ¿no? Primero que nada, en esta gráfica de la derecha tenemos el voltaje inducido contra el tiempo cuando se estaba moviendo a 825 revoluciones por minuto. Podemos ver que se hubiera generado poco más de 3 volt, de 0,3 volts, ya que pues esto es el máximo del voltaje, ¿no? Pero pues en la realidad estos son los datos que obtuvimos. Estuvo alrededor de, pero bueno, en la realidad estos son los datos que obtuvimos. El voltaje estuvo alrededor de los 0,12 milivolts, ya que tuvimos una menor RPM. Aquí en este caso invertimos la fórmula para poder calcular las RPMs y tenemos que cuando le estamos echando aire, el motor giraba alrededor de 316 RPMs. Y bueno, la diferencia del valor real con respecto al valor teórico se debe principalmente a la menor velocidad de rotación. Este, y bueno, la diferencia entre los valores del análisis teórico y el voltaje inducido son notorias, pero este se debe a los datos utilizados. Como ya mencionamos, para el cálculo teórico no se usó la misma velocidad angular que tenía el rotor a la hora de las medidas experimentales, pero los resultados son coherentes con la teoría. Durante la prueba se identificaron áreas clave que podrían optimizar el funcionamiento del motor. En primer lugar, los rodamientos utilizados no se ajustaron muy bien al eje que usamos, lo que provocó mayor fricción y una resistencia al giro.
Y pues esta fricción limitó la velocidad que podía alcanzar nuestro prototipo, reduciendo el voltaje, ¿no? Para mejorar esto, pues sería utilizar mejores rodamientos y ajustar bien el eje para reducir la pérdida mecánica y obtener una mejor eficiencia. Otra cosa que pudimos haber mejorado fue incrementar el área de las espiras, ya que permite mayor flujo magnético y genera mayor voltaje. Y bueno, también el conmutador pudimos haberlo hecho de una manera que estuviera más tiempo en contacto con las escobillas, garantizando pues una mejor conducción y más estable. Asimismo, la hélice impresa en 3D no encajó perfectamente y como se vio en el video, tenía un poquito de juego, lo que hizo que no girara tan suavemente y pues esto disminuyó el rendimiento del motor. Estas mejoras contribuirían directamente a un aumento en la eficiencia del sistema y en la magnitud del voltaje generado, acercando los resultados experimentales a los valores teóricos esperados. Y bueno, ya para concluir, esta actividad fue muy útil para permitirnos analizar de manera práctica la relación de las diferentes leyes del electromagnetismo con el funcionamiento de los motores o generadores eléctricos. En lo personal, el proceso de diseño y construcción desarrolló mis competencias de manera creativa para la resolución de problemas y la optimización de recursos, y pues también el posicionamiento de los componentes, ya que todo el diseño fue hecho por nosotros. Para el diseño y construcción fue necesario también conocer la relación entre los diferentes conceptos y leyes del electromagnetismo. Por ejemplo, que la ley de Faraday explica cómo se genera el voltaje cuando una bobina gira dentro de un campo magnético cambiante, o la ley de Lenz que determina la dirección de la corriente inducida, la cual siempre se opone al cambio del flujo magnético que la produce. La fuerza magnética sobre un conductor permite entender cómo se produce movimiento en presencia de corriente, campo magnético, y finalmente el torque sobre la espira, pues es el mecanismo que da lugar al giro continuo del motor. Y bueno, el uso de softwares como MATLAB para simular el voltaje inducido y herramientas como el sensor para medir el campo magnético nos permitió también comparar la teoría y la realidad. Y esto me ayudó a entender las diferencias entre los valores teóricos y obtenidos experimentalmente y a reflexionar sobre cómo mejorar el diseño. Asimismo, este fue un proyecto muy interesante que tenía mucho tiempo queriendo hacer y pues una vez ya concluido, solo puedo decir que fue muy divertido, me ayudó a aprender mucho y pues los invito a generar y pues los invito a probar esto en casa, ya que no es tan complicado y es divertido.